¿cómo estás? En tema de actualidad son los parámetros de la participación ciudadana aquí en nuestro país, México. Para platicarte acerca de ello, de lo que son, de cómo podemos participar la ciudadanía en general, está con nosotros el compañero Cuauhtémoc Amezcuadro Mundo, quien fue 3 veces diputado federal, autor de varios libros, miembro del PPS, fue secretario del PPS y actualmente es integrante del Comité Nacional, secretario de Formación Política y secretario de Relaciones en el Extranjero del PPSM. Estamos en Crisol Ciudadano. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Para enterarse y tomar participación en la vida política del país, no hace falta mucha preparación previa, pero sí alguna reflexión y alguna ubicación. La participación política de los ciudadanos, de cualquier ciudadano, responde a contestarse unas pocas preguntas. ¿En qué partido quiero militar? ¿En la izquierda, en la derecha? ¿Del lado de los explotadores de los demás? ¿Del lado de los llenos de privilegios? ¿Del lado de los de arriba, se dice en lenguaje coloquial? ¿O del lado de los de abajo, del lado de los que trabajamos y con nuestro trabajo producimos la riqueza y sin embargo, pues no disfrutamos cabalmente de ella porque los que tienen los privilegios, los que se apoderan de estos privilegios, pues los ejercen de muchas maneras, entre otras privándonos de una buena parte de lo que nosotros producimos con nuestro esfuerzo. En el sentido histórico, del lado de la izquierda están los trabajadores, están quienes viven de su esfuerzo personal. Del lado de la derecha, quienes se colman de privilegios a cambio de explotar a los otros. Esa es el primer parámetro, el más sencillo para saber de qué lado ubicarse. Otro sería, ¿estoy del lado de la justicia o del lado de la injusticia? La justicia en todos sus aspectos, en cuanto a la discriminación. Yo soy partidario de la discriminación, yo me siento superior a quien tiene otros orígenes étnicos, a quien tiene menos poder económico, a quien pertenece a un género distinto desde el punto de vista del sexo. Soy varón y me siento superior a una mujer. Entonces, corresponde mi militancia a la derecha, indudablemente. Al revés, soy partidario de la igualdad plena de todos, independientemente de que sean indígenas, sean mestizos, sean arios de raza blanca pura, o quienes sean, a todos los veo por igual. Estoy del lado de la izquierda. Al revés, veo con desprecio, con desagrado a todos los que no coincidan en todos los rasgos étnicos, de género o de cualquier otro aspecto. Entonces, estoy en la derecha. Soy partidario de que el poder económico y el poder político se distribuya con equidad, o soy partidario de que se concentren ambos en muy pocas manos.
Si es esto último, estoy del lado de la derecha. Si es lo otro, estoy del lado de la izquierda. Pues esos son los parámetros generales que deben ubicar a cada quien. De hecho, así funcionan los partidos de izquierda. Son mayoritariamente integrados por quienes no son partidarios de la discriminación, por quienes viven de su esfuerzo personal, por quienes son partidarios de la equidad, de la justicia, en la distribución tanto económica como política, es decir, son partidarios de la democracia en su sentido profundo, o si son partidarios de lo opuesto en todos estos aspectos, militan en la derecha. Así es la división real en todos los momentos de la historia y en todos los países del mundo. Ahora, en medio hay un sector confundido que por otras razones no meditadas, no reflexionadas, ni siquiera en cuanto a estos parámetros elementales, pues se deja llevar por opiniones superficiales, por lo que dicen los personajes de la televisión, ya sean comentaristas de los noticieros o galanes o damas, actrices de las comedias o de las telenovelas, o por quienes considera que puedan ser intelectuales de altos vuelos y admire, y se dejan llevar por su propaganda que no necesariamente corresponde a la realidad. Entonces hay un sector ahí importante de gente que le correspondería estar en la izquierda, pero no está en la izquierda, no se ubica ahí, sino se siente de derecha y milita indebidamente del lado de la derecha, pero hay muchos militantes en los partidos de derecha. El Partido Acción Nacional, el más tradicional de todos los partidos de la derecha, eh, sí tiene a todos los que tienen los rasgos característicos que definía al principio, pero también tiene una masa de votantes, de seguidores, de simpatizantes, no de dirigentes. Los dirigentes son gente que tiene muy meditadas las cosas y que está ahí a sabiendas muy bien de lo que defienden y de lo que les interesa impulsar. Y así también puede ocurrir, aunque es menos frecuente que ocurra en la izquierda, porque de este lado, del lado de la izquierda, pues no hay muchos atractivos como para manipular o como para atraer a la gente sin su convencimiento, sin su reflexión previa. Esto sería así a grandes rasgos la definición de esto de los parámetros para militar en uno u otro bando. ¿Sabes? Y si hay alguna otra pregunta, estoy a sus órdenes, con mucho gusto. Sí, gracias, compañero. ¿Y qué impacto tienen para usted las personas que reciben dinero por ir a alguna ciudad o por dar su voto y que después finalmente dicen, pues ya por me pagaron y por voy a votar ya en urnas, sin medir las consecuencias que puede tener para el país esto? Es un vicio, una deformación que se creó en nuestro país y en muchos otros países del mundo, que responden a la enorme pobreza a que han sometido a mucha gente que debiera estar en la izquierda por la clase social, por ser víctima de explotación, pero que como no tienen muchos elementos para formarse un criterio y están al día viendo qué pueden conseguir para resolver el problema de comer hoy, yo y mi familia, y si de repente alguien les invita unas tortas por ir a un mitin o a una marcha, y con eso ya resolvieron la comida de ese día, pues lo aceptan, desde luego. Si además de las tortas hay un refresco, pues con más razón. O si además de las tortas y el refresco hay una gratificación económica, pues con más razón.
van y hasta gritan las consignas que ahí el que dirige los pone a corear, pues las gritan con interés porque pues quieren ganarse sus tortas y su refresco. Entonces es una lamentable deformación. Eh, También la venta del voto, hay quienes compran el voto así diciéndole quiero tu credencial de elector, me la dejas aquí y a cambio de eso tienes tanto dinero a tu favor, 500 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, se cotizan según lo reñido de un proceso electoral y quienes tienen poder económico no quieren ser derrotados y ven las encuestas que no les favorecen mucho y pues entonces suben la cotización, pero pues son vicios que hay que procurar erradicar. Eh, no debiera ser, en realidad es una arena de lucha por los intereses de cada quien. Si yo quiero salir de esa situación tan extrema pobreza en que a la que me han sometido los explotadores, pues no debiera yo ni por unas tortas o por 500 pesos prestarme a sus juegos, sino luchar contra ellos con mucha firmeza, con mucha tenacidad, para ir cambiando esa correlación de fuerzas e ir mejorando mi situación en la medida en que ellos vayan perdiendo privilegios. Pero bueno, eso es parte de lo que los dirigentes o los ideólogos o los militantes convencidos de la izquierda, pues tienen que explicarle a toda la gente para irlos convenciendo poco a poco. Yo escuché un discurso dado por el maestro Lombardo Toledano, donde él decía que él era obrero bien pagado, pero que se considera obrero aquel que no tiene el capital de trabajo, que son las herramientas o la maquinaria para realizar el trabajo. Entonces, que el vivir en bienestar del obrero era a través de las prestaciones sociales. ¿Usted qué opina? Sí, del lado de la izquierda, decía yo, milita todo el que, uno de los parámetros es todo el que vive de su esfuerzo personal. Si yo pongo una empresa y contrato trabajadores y les ofrezco un sueldo, automáticamente eso hace que me convierta en la realidad en explotador de trabajo ajeno, porque yo viviré fundamentalmente de las utilidades que deja mi empresa y no de mi trabajo personal. Y las utilidades provienen del trabajo de mis asalariados, independientemente de que sea una empresa que produce mucho y que paga sueldos altos, muy altos, o que produce poquito y paga pues sueldos muy pobres. Independientemente de eso, el que vive de su esfuerzo personal es una persona de izquierda, una persona que no explota a nadie, una persona que lucha contra los explotadores. Hay trabajadores, obreros, obreros industriales en la industria pesada o en los electricistas, por ejemplo, los petroleros, por su tipo de trabajo suelen tener salarios muy altos, pero son trabajadores. Los intelectuales, los que vivimos de escribir libros, de dar conferencias, de dar clases, somos trabajadores. Los grandes artistas, los que han compuesto sinfonías, los que tocan maravillosamente el piano, los que realizan esculturas sublimes o gran obra pictórica, viven de su trabajo y pueden llegar a disfrutar de una enorme residencia y de un auto y de vacaciones en lugares caros y todo eso, y no por eso son explotadores, viven de su trabajo. Entonces no es necesariamente el nivel económico, sino el papel que se ocupa en la sociedad en cuanto a cómo, de dónde viene, cómo provienen mis ingresos. Eso es lo fundamental que define las clases sociales. El maestro Lombardo era un intelectual,
un intelectual, un académico, un hombre con una preparación extraordinaria. Fue dirigente sindical, dirigente de un sindicato de maestros. Inicialmente él era maestro y, y bueno, pues vivía con holgura, pero no explotó nunca a nadie y por lo tanto, pues estaba muy bien ubicado en la izquierda. Tenía amigos muy cercanos, amigos que fueron compañeros desde la preparatoria con él. Por ejemplo, don Manuel Gómez Morín, él ingresó a trabajar a un banco, fue fundador de un banco y se puso al servicio del gran capital y, y siguieron siendo amigos, pero políticamente estaban en los extremos opuestos. Uno fundó y dirigió el Partido Popular Socialista, hoy Partido Popular Socialista de México, y el otro fundó y dirigió el Partido Acción Nacional, exactamente. Y sin embargo, pues eran viejos amigos desde su juventud, siguieron tratándose con amistad y respeto, pero combatiendo con mucha energía lo que cada uno de ellos representaba y lo que hacía en la arena nacional. ¿Qué les diría, por último, para terminar, compañero, a los compatriotas que escuchen esto en cualquier momento eh, respecto a México? Pues igual, depende de qué lado de la trinchera les toque. En la política se usan muchos términos militares, entre otros este de trinchera, pero es así, así ha sido siempre en la lucha política. Se habla de la trinchera que cada quien defiende. ¿De qué lado les toca? Si son como don Manuel Gómez Morín, pues deben ubicarse en el PAN, en el PRI, que el PRI antes no era de extrema derecha, pero cuando llegaron los neoliberales, pues se empanizó. Esa expresión es del maestro Lombardo justamente. Cuando empezaba a darse el fenómeno, decía, escribió un artículo que le tituló El PRI corre peligro de empanizarse, pues se empanizó cabalmente. Entonces acabaron ahora defendiendo exactamente lo mismo, marchando juntos, aliados, antes se combatían con ferocidad verdaderamente uno y otro partido, estos dos. Y bueno, pues si es así, allá le corresponde, pero si es una persona que vive de su trabajo personal, muy bien pagada o muy mal pagada, no importa eso, pero si vive de su trabajo personal, pues debe ubicarse en la izquierda y debe participar en la lucha según le corresponda. La lucha en esta etapa de México es muy intensa. Vivimos una etapa en que se agudizan las contradicciones y cuando eso sucede, pues la lucha es muy, muy intensa, muy fuerte, muy vigorosa. A veces se desbordan los ánimos, a veces se toman las armas, a veces se encarcela injustamente, se le inventan cargos y se encarcela a un gran dirigente, como le pasó a Lula, el brasileño, o como le pasó o le quieren hacerlo con Cristina Kirchner, que nunca ha cometido delito alguno, pero los jueces de la derecha pues le inventan toda clase de cargos y la persiguen ferozmente. Entonces es muy enérgica la lucha cuando las contradicciones se agudizan y en México estamos en esa etapa, en toda América Latina. Estamos en esa etapa y va a durar, no sé, los próximos 10, 20 años, en lo que una de las dos fuerzas pase a ser claramente predominante y entonces ya se estabilice con esa fuerza. Hasta ahora lo había sido por muchos años la derecha, y entonces pues había menos intensidad en la lucha porque la derecha lograba controlarlo todo, y pues no había espacios para la lucha. Pero en la medida en que creció la izquierda, pues se agudizó la contradicción, ahora se vive una situación, podría decirse, de equilibrio precario. Y el equilibrio precario, por ser precario, pues no dura poco, relativamente, unos pocos años, y se acaba por ir a uno o a otro lado, según quien gane esta batalla.
Para cerrar, compañero, en esta lucha y este conocimiento, ¿qué influencia cree usted que tengan las redes sociales? Las tienen muy importante. Las utiliza la derecha como una de sus armas, de sus instrumentos. Eh, Ahora Twitter ya cobrará cuotas. El Facebook hace mucho que si uno puede tener 5.000 seguidores, es mi caso, pero lo que yo digo, lo que yo posteo en el Facebook, solo les llega a un porcentaje pequeñito. Tienen un algoritmo que limita al número a los que puede llegarles lo que yo produzco en mi página de Facebook, en mi perfil de Facebook. Y para que les llegue a unos pocos más, tendría yo que pagarle una cuota, y si quiero que les llegue a otros más, ahí mismo me ofrecen que mire, a usted le conviene promover esto y le llega a 100 más, o le llega a 400 más, le llega a todos los 5.000, le llega a sus amigos y los amigos de sus amigos, entonces ya le va a llegar a 25.000, a 50.000, pero tiene que pagar. Pues yo no acostumbro pagar, pues, entre otras cosas, porque mi economía no da para eso, pero así lo hace, y así lo hace la derecha. Tienen esos famosos bots repetidores, donde automáticamente otras computadoras programadas específicamente, como si fueran humanos, reproducen el post y lo reproducen muchas veces y etcétera. Pero les sirve mucho, lo usan mucho. Del lado de la izquierda también ha sido una muy buena arma, nada más que allí pues lo hacemos gratis, los que tenemos conciencia, y lo hacemos con mucho interés y mucho entusiasmo. Y bueno, pues tienen mucha importancia sin duda las redes sociales en esta etapa. Antes pues no había redes sociales, y la derecha siempre controló los canales de televisión, la gran prensa, y estaba muy desequilibrado el asunto. Parte del equilibrio actual se debe justamente a las redes. Por eso López Obrador, con razón, les llama las benditas redes sociales. Bueno, a mí no me gusta mucho esa expresión, yo no soy religioso, pero, pero bueno, sí señala la importancia que tienen esta forma de transmitir las ideas. Bueno, pues entonces ya vamos cerrando y tenemos los parámetros en los que puedas decidir finalmente para el bien de nuestro país, y recordando siempre qué es lo que vamos a dejar. Muchas gracias. Esto es Crisol Ciudadano. Hasta siempre. Gracias, Pablo.